Yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados. Yo quiero que a mí... Buenas tardes, hoy día vamos a hablar de los juegos de velorio. ¿Y de qué se trata? Y suena muy loco. Los juegos de velorio son tradiciones antiguas que se practicaban en el Ecuador en distintas culturas y generaciones. ¿Y a qué se debe? Y suena muy extraño porque uno cuando está en un funeral se mantiene triste por la persona que ha fallecido. Y suena muy loco, ¿no? Hacer unos juegos dentro de un velorio. Pero esto servía para que las personas que están acompañando durante el velorio se puedan mantener despiertas y fortalecer esos lazos entre todas las personas que están ahí por la persona que ha fallecido. Y nada, en este documental he hecho entrevistas a diferentes personas y de generaciones algo distintas para ver si recuerdan o si han participado en uno de esos juegos en los funerales. Muchas gracias. Listo, entonces ahorita vamos a empezar con la primera entrevista. Y bueno, el contexto de esto es que ahorita tengo que realizar un trabajo del cual antes se realizaban juegos en los funerales. ¿Por qué? Para fortalecer los lazos entre las personas que estaban ahí acompañando a la familia del fallecido y también para mantener despiertos a todas las personas que estaban ahí. Entonces la primera pregunta es, antes de realizar este trabajo, ¿tú que habías escuchado hablar de los juegos de velorio? ¿Habías escuchado anteriormente hablar de los juegos en el velorio? Nunca había escuchado. Ya, muy bien. La segunda pregunta es, ¿te parece importante que los jóvenes conozcamos estas tradiciones aunque ya no las practiquemos? ¿Sí, no y por qué? Sí, porque ayuda a distraerte un poco la mente para que no, o sea, para que la emoción no sea tan fuerte o sea, el dolor que siente del fallecido. Y aparte de eso, supongo que ayuda a unir a todos los familiares y amigos que vayan con él. Listo, muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Le voy a realizar una entrevista. El contexto es que anteriormente en otras generaciones se realizaban juegos en los funerales para para fortalecer los lazos entre las personas que estaban acompañando a la familia y eso, ¿va? Entonces su primera pregunta es, cuando usted era más joven, ¿qué recuerda haber visto o escuchado sobre los juegos que se realizaban durante los velorios? Bueno, yo en este caso, en los velorios que se he visto, es que hay una tradición, ejemplo, por mi sector donde yo vivo. ¿Ya? ¿En qué sector vive? Vivo por la provincia de Cotopaxi, Cantón La Tacunga, exactamente por el sector de Pastucayo. Uh-huh. Entonces, ahí yo recuerdo que antes hacían los juegos del guairo, que le llaman. ¿Ya? Eso concierne en que buscan participantes de 5 personas para que vayan jugando ahí. Entonces al final del juego, pues el que pierde, mata un borreguito, dan de comer a todos los que están ahí en ese momento presentes, o a su vez los que ganaron, pues ellos se reparten y se llevan el borreguito que ellos ganaron. Y con eso. Listo, interesante que usted sí haya podido participar en uno de esos juegos o que en su comunidad sí existían. Ya, la siguiente pregunta y la última es, ¿por qué cree que antes se realizaban estas actividades? Bueno, yo pienso que esas actividades lo realizan de hecho hasta hoy en ese pueblito. Bueno, pues por el sector donde yo vivo sí lo realizan todavía, se mantiene esa tradición, digámoslo así, porque es con el fin de que no dejen, digamos, al muertito solo, Claro, pasar sí. la noche. Ajá. Entonces por eso que ellos realizan los juegos y mucho más se ve más divertido porque son hacen como penitencias que ellos deben cumplir ahí durante el juego. ¿Ya? Entonces, y se mantiene, digamos, a los acompañantes, a la familia ahí despierta, unida, quizá en su momento de dolor también un poco de distraerles para que no se sientan mal, bueno, y en ese momento pues sientan acompañado del aprecio que se ha tenido al fallecido, el aprecio de la misma familia. Entonces es bueno mantener ese lazo de amistad, ese lazo de sus juegos para unión en la familia. Claro, es verdad, tiene mucha razón. De mi parte es la primera vez que también logro escuchar sobre esto y también estoy con una persona que ha podido participar en los juegos y que todavía se mantiene en su comunidad. Entonces eso, muchísimas gracias por la entrevista. Listo, hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal, vecino? ¿Cómo está? Buenas tardes. Ahorita estoy realizando las entrevistas. ¿De qué se trata? Es que anteriormente en los funerales, en otras generaciones o en otras culturas, se realizaban juegos durante los funerales para permanecer acompañando a la persona, a la familia de la persona que falleció y también para fortalecer los lazos entre las personas durante ese momento. Entonces le voy a realizar 2 preguntas y la primera pregunta, ¿recuerda algún juego, actividad o costumbre que se realizara antiguamente durante los velorios? Bueno, por lo general la gente solía jugar 40 como para
poder mantenerse toda la noche y no dejarle solo a los familiares. Es verdad, sí, es verdad, claro. Y la última pregunta, ¿cómo se realizaba ese juego? ¿En qué consistía? Y si tal vez existía algún otro juego que se practicaba. Bueno, eso lo realizaban, se unían grupos de todos los acompañantes y trataban de hacer esa dinámica, hacerles sentir ese momento de dolor o también hacerle participar a los señores del funeral y lo hacían sin ninguna apuesta, sin nada, más que todo hacían por dinámica, por acompañamiento. Listo, vecino, muchísimas gracias por la entrevista. Ya, sí. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te voy a realizar una entrevista, ¿ya? La entrevista trata de unas 2 preguntitas. Estoy realizando estas entrevistas respecto a que anteriormente en otras generaciones, en otras culturas, se realizaban juegos durante los funerales para fortalecer los lazos entre las personas que estaban acompañando a la familia de la persona que ha fallecido y para permanecer despiertos durante toda la noche que iban acompañando a la familia, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que le voy a realizar es, ¿los velorios de antes eran diferentes a los de ahora? Por supuesto que son diferentes. Ahora, como ya ha cambiado la cultura, ya no suelen ser lo mismo de antes. Los antes jugaban esos juegos recordando al señor que se murió para poder estar despiertos toda la noche acompañando a la familia. Listo, vecina, muchísimas gracias. Y la segunda y última pregunta es, ¿por qué cree que estas costumbres se han ido perdiendo durante este tiempo? Porque van cambiando de generaciones y entonces van cambiando también las costumbres. Claro, vecina, eso es. Y muchísimas gracias por la entrevista. Hasta luego. Buenas tardes. Le voy a realizar una entrevista. Lo que estoy haciendo en este momento es unas ciertas preguntas respecto a que anteriormente en otras generaciones, en otras culturas, se realizaban juegos durante un funeral para acompañar a la persona, para acompañar a la familia de la persona que ha fallecido y también para fortalecer los lazos entre esas personas que estaban ahí. Ok, entonces la primera pregunta es, ¿qué importancia cree que tenía que los familiares o vecinos permanecieran juntos durante toda la noche con la familia que ha fallecido? Bueno, para mí es importante porque en esa época se velaba, la mayoría de los velorios era en las casas, entonces decían que a un difunto no se le puede dejar solo, tiene que amanecer acompañando a la familia y los amigos. Entonces, por ese motivo, era importante la compañía de todas las personas que sean allegadas o vecinos. Listo, muchas gracias. Y es verdad, tiene mucha razón. Y la última pregunta es, ¿cree que estas costumbres unían más a las comunidades? Sí, porque hasta el día de hoy en ciertas comunidades hay ciertos juegos donde, por ejemplo, participan una comunidad, otra comunidad, y eso hacía que las comunidades tengan una mejor amistad. Listo, muchísimas gracias por la entrevista. Debido a que actualmente estas prácticas ya casi no se realizan en la comunidad, no fue posible registrar un juego de velorio en la vida real. Por esta razón se representa en una recreación visual referencial. Después de realizar estas entrevistas, entendí que los juegos de velorio no deben verse únicamente como juegos. Detrás de ellos existía una forma de acompañar, compartir y enfrentar colectivamente la muerte.